Hoy vamos a hablar de la curación de los pacientes con grandes quemaduras. Eh, Tenemos dos especialistas en el tema, que voy a hacer corta la presentación, porque si no se nos va el tiempo. La licenciada Miriam de la Rosa es enfermera de fin de semana de la unidad de quemados. La licenciada Elizabeth Galván es enfermera del turno tarde de la unidad de quemados, son dos especialistas en el tema. Yo después de esto ya me callo la boca porque no sé nada de esto de que van a hablar ellas, que son las archi especializadas. Ya el año pasado hablamos un poco de clasificación, de quemaduras, ¿no? Qué sé yo. Ahora ellas van a hablar cómo cuidan esas quemaduras, pero hay una pequeña introducción de repaso de lo que vieron el año pasado. Así que, bueno, espero que les sirvan. Esta es la primera de una seguidilla de 3 encuentros de cuidados de la piel de alta complejidad. Así que, bueno, cualquier duda ya saben que pueden preguntar. Y espero que sea un lindo intercambio y que podamos aprender entre todos. Chicas, licenciadas. Buenos días, soy la licenciada Galván Elizabeth y junto a la licenciada de la Rosa Miriam pertenecemos al servicio de terapia intensiva de cirugía plástica y quemados. Vamos a hablar acerca de la curación de pacientes quemados. Para comenzar, vamos a hacer una pequeña introducción definiendo a la quemadura como una lesión producida por agentes térmicos, químicos, eléctricos o radiantes, con daño o destrucción de los tejidos expuestos. El manejo inicial, una vez producida la quemadura, consta de 3 pasos. El primero, identificar la noxa, si son líquidos calientes, fuego, electricidad. Segundo, separarlo del paciente para limitar el daño. Y tercero, si es posible, neutralizarlo de manera de que ésta no progrese. Las quemaduras se clasifican en tipo A, eritema, de primer grado, que abarca la epidermis. Las quemaduras de tipo AB-A, flictena, de segundo grado superficial, que abarca la epidermis y la dermis papilar. Las quemaduras de tipo AB-B, que son de segundo grado profundo, que abarcan la epidermis profunda. Y las quemaduras de tipo B, que son de tercer grado, que abarcan el espesor total de la piel. Bueno, acá está ilustrado el tipo de quemadura eritematoso, el quemadura tipo ABB, la quemadura tipo ABA flictenolar y la quemadura tipo B. Cuando hablamos de curación, nos referimos al procedimiento efectuado posterior al baño o la bañoterapia, que son los procedimientos de limpieza de la lesión, que tiene como propósito eliminar y remover el tejido necrótico, evitando infecciones y favoreciendo la regeneración epitelial. Existen 2 tipos de procedimientos previo a la curación, como acabo de nombrar. Uno es el baño en cama, que es la limpieza de la lesión en cama debido a la inestabilidad del paciente, y la bañoterapia, que es una hidroterapia con agua corriente. Hola, buenos días. Bueno, como les contó Elizabeth, nosotros tenemos 2 momentos antes de la curación, que es el baño en cama o si no, la bañoterapia. El baño en cama lo realizamos cuando el paciente todavía tiene un porcentaje cruento importante, por lo cual no resistiría el procedimiento de la bañoterapia. Entonces lo realizamos en cama. Y una vez que el paciente le queda poco por curar, que tiene menos remanente cruento, lo hacemos en la bañoterapia. Para realizar el procedimiento tenemos que contar con todos los materiales, como siempre, para una curación. Vamos a usar una pseudoanalgesia previa, unos 30 minutos antes, que podemos utilizar morfina. Nosotros utilizamos morfina. La morfina no tiene dosis pico. La dosis que nosotros vamos a utilizar va a depender del goteo de morfina que tuvo este paciente durante el periodo crítico. Se dice de 0,1 kilogramo dosis, pero en realidad, como les conté, va a depender de cuánta morfina recibió este paciente. Lo primero que hacemos es retirar los vendajes
Eso va a ser tanto para la curación en cama como para la balneoterapia. Nosotros lo hacemos en la habitación, igual antes que entre a la baño, porque una vez que mojamos, si nosotros metemos al paciente dentro de la baño, los vendajes se ponen muy pesados y nosotros los mojamos, entonces, y suelen producir más dolor. Entonces nosotros hacemos todo esto en la cama, ¿no? Sacar los vendajes, vemos cómo están estas quemaduras y tenemos que reconocer qué tipo de quemaduras tenemos, ¿no? Por eso hablamos de la clasificación. ¿De qué nos va a servir esto? Nos va a servir para saber si esa quemadura nosotros la vamos a poder curar, si va a cicatrizar o no. Por ejemplo, si nosotros tenemos una quemadura A, sí, vamos a poder curarla y va a evolucionar y va a depender casi exclusivamente de la enfermería. Si tenemos una quemadura B, también estamos como bien para poder curarla nosotros. Cuando tenemos una quemadura B pueden pasar dos cosas, o que esa quemadura con los tópicos y la antisepsia mejore o se profundice y necesite tratamiento quirúrgico. Y ya cuando tenemos una quemadura B, ya es casi tratamiento meramente quirúrgico, por lo cual la curación la va a realizar el cirujano dentro de quirófano, y ahí nosotros vamos a hacer un seguimiento de cómo va esa quemadura, si hay sangrado, pero no la vamos a curar nosotros ni en cama, ni mucho menos en la balneoterapia, porque es un procedimiento que no se realiza en la balneoterapia. Lo primero que vamos a hacer es una limpieza. Le voy a nombrar los pasos y después les voy a mostrar cada vez nos vamos a meter más en el tema. La limpieza, los tópicos, atrás. La cobertura y el registro nuestro de enfermería. Siguiente. Bueno, la primera parte de la curación consiste en una irrigación. En cualquier momento que ustedes necesiten me preguntan, ¿sí? Esta parte está bueno que ustedes me cuenten qué tienen y lo vamos charlando y vamos viendo qué podemos aportar cada uno, ¿no? La primera parte de una curación es como cualquier curación plana, que es una irrigación, ¿sí? Y luego lo que hace esta irrigación es una limpieza por arrastre. Podemos usar agua destilada, solución fisiológica o agua de grifo, ¿no? Son las tres opciones. En la balneoterapia usamos agua de grifo, obviamente, y en cama usamos solución fisiológica, ¿sí? Después tenemos que hacer una limpieza antiséptica. ¿Para qué la hacemos? Si nosotros tenemos todo lo que es la flora del paciente, con un antiséptico lo que hacemos es disminuir la cantidad de microorganismos normales de la flora de este paciente y por ende disminuir la infección, ¿sí? Y también, si ya esa herida ya está infectada, vamos a favorecer a la remoción, ¿sí? Tenemos tres opciones. Nosotros usamos la clorexidina jabonosa, ¿sí? Pero uno podría usar otro tipo de antiséptico, como por ejemplo el iodopovidona. En algunos lugares, si no hay, jabón blanco o otro antiséptico. ¿Por qué usamos nosotros la clorexidina? La clorexidina actúa rápidamente, actúa aproximadamente a los 12 segundos, tiene un tiempo residual de 6 horas, por lo cual es un antiséptico que nos va a ayudar bastante tiempo. Produce poca irritación, sí, obviamente, si entra en mucosas, sí, y en ojos también, pero hace pocas reacciones alérgicas. No se inactiva con la sangre, así que es un buen antiséptico de elección, ¿sí? Si uno me pregunta, yo tengo iodopovidona, por ejemplo, ¿ustedes tienen en su servicio? Bueno, sí, lo pueden usar. Tarda mucho más en ser efectivo, no tiene tiempo residual, se inactiva una vez que se seca, por lo cual no nos da horas de que esté activado, y se inactiva con la sangre. Así que se podría usar, pero el más efectivo sería la clorexidina para nosotros. ¿Cómo pienso en un antiséptico ideal? Bueno, lo importante es que cumpla algunos aspectos, como por ejemplo que sea de amplio espectro, que persista en el tiempo, que tenga baja capacidad de producir resistencia, que sea tolerable por el paciente, que no produzca reacciones cruzadas, que no produzca toxicidad sistémica, ¿sí?
y que penetre bien en la piel y no, menos importante, que sea de bajo costo, ¿sí? Eso sería el antiséptico ideal. Una vez que lo irrigué, una vez que le pasé el antiséptico, vuelvo a mirar, evalúo otra vez la quemadura. ¿Qué tipo de quemadura es? Según la clasificación, entonces ya voy a saber, por ejemplo, si es una quemadura A, yo ya sé que en 7 días debería mejorar, debería curar. Si es una AB, entre 7 y 14 días, debería mejorar. Entonces eso me va a dar una pauta de cómo va el tratamiento, ¿sí? Si hay sangrado, a veces hay sangrados en napa que deben ser detenidos, por eso es importante que uno evalúe cómo va esa quemadura, esa lesión. Y después podemos ver signos de infección. Uno con los años como que el ojo se va entrenando, ¿no? Ya no es que no necesita la biopsia, pero uno más o menos mirando se puede dar cuenta qué microorganismo puede ser el que está infectando esta herida, ¿sí? Vamos a mirar qué color. Por ejemplo, cuando uno ve una herida muy brillosa, donde uno quiere poner un tópico y se resbala y es imposible sostener algún tópico ahí, uno ya está sospechando de que hay un estáfilo ahí dando vueltas que pertenece a la flora normal del paciente y que está contaminando esta herida. Si tenemos un exudado medio verde flúor, uno ya puede pensar en una pseudomona, entonces nos va guiando, ¿no? Después con la biopsia uno puede detectar el microorganismo efectivamente, pero mientras tanto uno lo va curando con los tópicos. Siguiente. Después es importante que sequemos esta herida, ya la irrigamos, ya le pusimos el antiséptico, la evaluamos y ahora la tenemos que secar. ¿Cómo la secamos? No la secamos con algodón, porque el algodón tiene mucha pelusa y queda adherido a la herida. Tenemos que tratar de usar una gasa que no esté cortada en los bordes, o la manera de que no se desprendan esos pedacitos de gasa que pueden entrar en la herida. La forma que la hacemos nosotras es con como golpecitos suaves, ¿sí?, sobre la herida, para secar. O si no, nosotros tenemos paneles de aire comprimido en todas las habitaciones, y si el paciente, por ahí a veces el paciente no tolera este toquecito suave con la gasa, lo podemos hacer con el aire comprimido. ¿Por qué lo hacemos? Esto de secar es importante, primero porque deja que todos los tópicos que vamos a poner después penetren, ¿sí? Y también sacar el residual del antiséptico que pusimos antes, ¿sí? Si ustedes usaran iodopovidona, deberían hacer una irrigación más, ¿sí? El antiséptico, una irrigación más, porque la película que forma el iodopovidona tiende a que microorganismos se peguen en esta película que deja. Entonces ahí tendríamos un paso más, que sería irrigar, ¿sí? Otra vez más y después volver a secar. Después, ¿qué tópicos tenemos? Bueno, tópicos vamos a dividir en los que son antibióticos, ¿sí? Vamos a tener nosotros utilizamos mucho en las quemaduras donde hay escara blanca y profunda, la colagenasa. La colagenasa es una crema, yo la adoro, no sé, porque tiene la particularidad de que no daña el tejido vital, solo ataca el tejido muerto, ¿no? Entonces es como ideal. Uno pone la crema ahí, sabe que no va a profundizar la herida, que no va a lastimar el tejido sano y que va a sacar solo aquel tejido que necesitamos que se vaya, ¿no? Así que cuando yo veo una escara... una marca. Iruxol, una marca comercial es Iruxol, sí. Yo les puse colagenasa para que ustedes vean, cuando lean algo, una crema genérico, claro, que tiene colagenasa, y digan, ah, sí, esto me ayuda a sacar la escara. Lo que hace es un debridamiento químico, así que es como... Eliminar el tejido necrótico. Sí, eliminar el tejido necrótico. Después vamos a tener amplia cantidad de antibióticos tópicos, ¿sí? Lo que nos tiene que quedar claro es decir, bueno, ¿por qué uso un antibiótico tópico o no un parenteral? Bueno, primero porque ataca directamente la zona, ¿sí? Produce menos toxicidad, ¿sí? Y ayuda a que las gasas no se peguen, ayuda a que cicatrice mejor, tiene varios beneficios, ¿sí? Por eso nosotros usamos los dos tratamientos. Tenemos, por ejemplo, la mupirocina,
que es un antibiótico de amplio espectro, tanto para gram negativos como gram positivos. Nosotros lo usamos como el debut de o sea, cuando uno tiene un estáfilo, cuando uno sospecha de un estáfilo, va directamente a la mupirocina porque es muy efectivo contra el estáfilo. Después tenemos la neomicina, que es efectiva también para gram negativos y gram positivos, para la pseudomonas, pero no tan efectivo para el estáfilo como la mupirocina, ¿sí? Después tenemos un montón de combinaciones, ¿sí? Comerciales que uno puede utilizar. Después lo que usamos mucho es la sulfadecina de plata, que es el Plaxul, el famoso Plaxul, que es por un lado antibiótico y por el otro el componente de plata lo hace antiséptico, ¿sí? Y produce un debridamiento menor, no como la colagenasa, pero produce un debridamiento químico. Nosotros la sulfadecina de plata lo podemos encontrar en crema o en gasas, así que muchas veces lo usamos para cobertura, ¿no? Porque eso impide que los vendajes después se nos peguen. También podemos encontrar el furacim, que eso casi siempre se usa para quemaduras más profundas. Lo que hacemos nosotros es preparar una especie en forma estéril, las gasas de furacin las preparamos nosotros, tenemos unas gasas y le agregamos el furacin en líquido, y eso lo utilizamos para cubrir la quemadura, lo usamos más como un antiséptico, lo usamos para prevenir que se colonice esa herida, no lo usamos como tratamiento. Y después tenemos la vitamina A, que lo que nos va a servir es para hidratación y la cicatrización de las heridas, ¿sí? Una vez que elegimos el tópico, que evaluamos qué crema necesita este paciente, vamos a proceder a cubrir la herida, ¿sí? ¿Por qué la cubrimos? Primero que la aislamos de lo externo, eso disminuye la contaminación, hace que tengamos menos dolor, o sea, que ese paciente tenga menos dolor, por eso hay que cubrirla, y evita la adherencia después del vendaje. ¿Qué podemos usar para cubrir? Gasas de sulfadecina de plata, gasas de furacim. Sí. Y nosotros últimamente, esto es algo nuevo, antes usábamos otro tipo de coberturas transitorias como piel porcina, y ahora la verdad que los resultados que hemos tenido con la celulosa es para nosotros la mejor cobertura que tenemos. Primero, que no produce ningún tipo de rechazo porque esa celulosa es algo comercial, que viene en forma estéril, es de bajo costo. Tenemos como reemplazarlo, hay formas de reemplazarlo si no tenemos celulosa. Por ahí, bueno, la forma de reemplazarlo es la celulosa que aparece en los guantes estériles. Cuando ustedes abren los guantes estériles, tienen un papelito muy finito, que eso es celulosa, ¿sí? Está bien, nosotros no lo usamos porque por suerte tenemos el insumo, ¿no? Pero si no existiese, eso va a servir. ¿Qué tiene bueno la celulosa? Que se adhiere, que no es fácil después de retirar, no se pega, cuando uno le pasa un poco cuando irriga un poco, esa celulosa se sale, lo cual evita que aquella piel que empezó a formarse, que empezó a repitalizar, no se dañe. Va a ser una herida que va a sangrar menos. Bueno, creo que le dije todas ya, todos los beneficios de la celulosa, y si no me olvidé alguno, después lo digo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buen día. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Continuamos? En el chat no hay ninguna pregunta. Perfecto. Bueno, continuamos. Bueno, la elección de tópicos va a depender de la extensión de la lesión y el tipo de quemaduras. Para las quemaduras de tipo A, eritematoso, vamos a utilizar una crema hidratante en realidad. Puede o no tener vitamina A. Por suerte nosotros tenemos vitamina A, así que como primera elección utilizamos para las quemaduras tipo A, eritematosas, vitamina A. También se podría utilizar, si no hay vitamina A, vaselina sólida. También se podría utilizar. El tema con la vaselina sólida es que requiere de
varias curaciones por día, porque eso es una curación como seca, digamos. Nosotros utilizamos curación húmeda en el paciente quemado. Entonces, para las quemaduras tipo ABA, flictenular, y las quemaduras tipo ABB, de segundo grado profundas, se utilizan, obviamente esto siempre va a depender de la extensión y el tipo de quemadura, pero se utilizan en ese tipo de quemaduras Iruxol, como nombró mi compañera, la colagenasa, Platzul, la sulfasamida de plata, Radiacina de plata, o famoso Platzul. Exacto. Mupirocina o vaselina sólida. Bueno, la mupirocina generalmente se va a utilizar para quemaduras pequeñas con sospecha de infección. El Iruxol, como dijo mi compañera, es un debridante enzimático que favorece el área para que se epitelice. Y las quemaduras tipo B, si bien tienen resolución quirúrgica todas, también tienen tópicos a elección, y en ese caso vamos a utilizar betametasona, clevosan o furacil. El clevosan lo vamos a utilizar en quemaduras remanentes que estén por epitelizar sin signos de infección. El furacil es de curación seca, pero también se lo puede utilizar, generalmente lo utilizamos cuando se hacen injertos recientes y que necesitan una cura seca, entonces el furacil se usa y se puede utilizar, si no tenemos otra cosa para curar furacil, sí, pero lo mismo que la vaselina sólida, es curación seca, entonces por ende va a requerir más cambios, más curaciones diarias. Es de bajo costo, es lo que tiene, es resistente bacteriano. Y algo que quería comentar, que es nuevo, muy nuevo ahora, es que hay una tendencia mundial con que no se utilicen más tópicos y sí se utilicen coberturas cutáneas transitorias. Una vez que se retiró el tejido necrotizado, ya sea por debridamiento enzimático o por debridamiento quirúrgico. Esa es la tendencia hoy, ir reduciendo el uso de tópicos y sí volver a utilizar coberturas transitorias. Preguntas, muchas gracias. Bueno, yo como jefa de la unidad de quemados, felicitar a las licenciadas, tener la presencia de la directora, Alejandra Martínez, gracias por venir. Muchas gracias a todos, gracias al equipo de UCE 65, enfermeros de la unidad de quemados, por dar día a día lo mejor, y al equipo interdisciplinario, médicos, kinesiólogos, personal de limpieza, ayudantes de servicio, para que todos los nenes estén bien atendidos y puedan salir adelante e insertarse a la sociedad, ya que es muy difícil y mucho costo también insertar un niño gran quemado a la sociedad, pero bueno, se ha hecho con mucho esfuerzo y mucho amor del equipo. Bueno, ahora los dejo para todas las preguntas que quieran realizar. Tengo una pregunta, porque por experiencia propia que hemos vivido, pacientes con quemaduras extensas en el momento de las curaciones, con posterioridad tienen hipotermia. Entonces quería preguntar sobre si ustedes tienen algún control o alguna indicación o sugerencia sobre la temperatura ambiental, es decir, en el lugar que ustedes van a hacer la curación, si están controlando la temperatura central del paciente, no es necesario teniendo una temperatura ambiental adecuada. Y la otra es si cuando utilizan una digamos, solución para lavado, si la tienen a alguna temperatura adecuada, la precalientan, ese tipo de cosas. Yo he visto pacientes que se fueron no a curaciones de enfermería, sino a curaciones quirúrgicas, que estaban sentados en su cama tranquilos y volvieron intubados con signos de muerte cerebral. Y la verdad es que el chico no tenía eso, lo que tenía era una temperatura corporal de 34 grados, 33 grados, y después de que lo calentamos lo pudimos extubar y salió caminando como nada. Pero bueno, quería preguntarles de estos cuidados en cuanto a la temperatura.
En cuanto a la temperatura del quirófano, sí, el chico está en hipotermia, ¿sí? Pero esa es la parte que nosotros la que hacemos en la habitación. La habitación nosotros calentamos, tenemos un sistema de calentamiento individual de cada una de las habitaciones, entre 27 y 30 grados lo ponemos, para que el ambiente esté acorde al paciente. Y la humedad. Y la humedad, sí, tenemos los dos sistemas. Y no le hacemos un monitoreo continuo, no es necesario, no lo usamos de rutina. Y después, sí, las infusiones, o sea, nosotros hablamos de solución fisiológica, sí, las calentamos en el microondas a una temperatura tibia, no es que nosotros calculamos tantos grados, no es tan específico, pero que no le llegue al paciente, sí, obviamente tan fría, sí. Y la de la bañoterapia Y la de la bañoterapia la regulamos. Regular, con el grifo. El paciente que se quemó con líquido caliente, es un gran desafío meterlo a la bañoterapia y que el paciente tolere un agua tibia porque el paciente está asustado y lo que a nosotros nos parecería un agua media fría para él es mucho. Entonces es un gran desafío regular también eso en el paciente. Perfecto. ¿Y cómo sugerirían? Supongamos que es un paciente que no está en una habitación individual, digamos en un aislamiento, está en un sector que de alguna forma es abierto, porque alguna de sus paredes no están. ¿Cómo sugieren calefaccionar? ¿Ponen un termómetro en la unidad? ¿Tienen un termómetro de pared en la unidad? ¿Cómo sugieren precalentar el ambiente antes de...? Y si vos tenés un ambiente, nosotros no usamos los calefactores individuales de cama, de ni colchón, había en una época unos que son como una estufita, ¿no? Que van tirando. Nosotros no lo usamos porque hay mucha circulación de gérmenes, ¿no? Porque uno está tirando y estamos en habitaciones que no son individuales. Siguiendo tu ejemplo, ¿no? Sí. No sería lo más recomendable, pero tampoco es recomendable que tenga hipotermia. Entonces yo idealmente pondría un colchón que no me tire tantas partículas, un colchón térmico que me mantenga en el momento del procedimiento caliente, o sea, la temperatura, y que no haya tanta remoción de partículas. ¿Se escucha bien? Ese mismo concepto, nunca un caloventor. No. Nunca caloventor. Y, nada que tire. Y algún radiador, por ejemplo, si tuvieran. Por nosotros a veces en la bañoterapia ponemos un radiador, ponemos una estufa, sí. Porque no tenemos justo en ese lugar, no tenemos control de temperatura. Entonces siempre previo a eso, uno llega, empieza a trabajar, llega, sabe que tenemos bañoterapias y pum, lo primero que ponemos es la estufa. Sí, eso es así. Es un lugar pequeño, así que uno puede calefaccionar un rato y después desenchufarla y bañar. Comenzar con la bañoterapia. Sí, y también es ver qué es lo que cuentan o qué es lo que tienen como para poder trabajar, ¿sí? Porque no todos por ahí tienen calefacciones centrales como podemos tener nosotros. Exacto. ¿Sí? De ver con qué cuentan como para darle lo mejor a ese niño gran quemado las primeras horas, ¿sí? Siempre, o en la bañoterapia, ver cómo manejarlo para que no produzca hipotermia. Bueno, pero hay un mensaje ya que es no caloventor. No. Digamos, no nada que tire flujo de aire. Yo puedo poner un aire acondicionado, templar el lugar y apagarlo. No cuando el chico está en el procedimiento, ¿sí? Es lo ideal. Fantástico. ¿Alguna otra pregunta? Están todos tímidos, nadie quiere preguntar nada. Pregunten, que es la oportunidad para que... No me digan que no tienen dudas. Está Catamarca. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, yo soy la doctora Sabrina Bollada, Mariela Villalba, que es la supervisora de enfermera, acá en enfermería se sumó, y el doctor de la terapia, el doctor Walter Marzola. Buen día, bienvenidos, Catamarca. Siempre estamos atentos, pero bueno, hoy con más interés porque tenemos un paciente de 1 año con una quemadura por agua caliente en su pierna izquierda, es circular, toda la circunferencia del miembro inferior izquierdo, del muslo izquierdo, y tiene componentes del 15%, un 9% AB, superficial, y un 2,5% es B. Entonces estábamos como muy interesados en la parte puntual del B,
estábamos recordando un poco el tema de la curación, esto de preparar la habitación, que no lo teníamos tan presente, pero bueno, nosotros no tenemos el colchón térmico, tampoco, lo único que tendríamos a mano sería como una manta, y si no, los radiadores que generan calor, que no tiran, digamos, aire, y tampoco la estufa, pero es ese, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, no me sale. Son Las placas térmicas. Bueno, ahí problema de hipotermia no van a tener, porque el porcentaje es muy pequeño, así que esa parte se pueden quedar tranquilos que no va a pasar nada. Quisiera saber qué pasó con la parte circular, si algún cirujano vio ese miembro y lo descomprimió, porque... Si me das un segundo, te puedo compartir las imágenes. ¿Se ve algo ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Con esto. Bueno, el chico al principio se hizo una escarotomía. A ver. ¿Puedes compartir ahí? Sí, si me dan, ya les comparto las imágenes para que puedan ver. Me parece que es como más productivo, si les parece. Sí. Denme un segundito. Ahí les... y bueno, se hicieron las escarotomías. Mientras nos compartís las imágenes, te recuerdo que más allá de este encuentro, cualquier duda que tengan, nos podemos conectar vía el programa de Teleusi y charlar el paciente con la gente, es decir, circulamos la consulta por la red de telesalud, y tanto las chicas en la parte de curación asesorando a sus colegas, o la planta médica de quemados puede colaborar con cualquier duda. Sí, no hay ningún problema. Bien, genial, Doc. Bueno, bien, la pregunta puntual era si en la zona de la B podíamos poner Iruxol. Después vimos en la explicación que sería sobre todo en la B profunda, ¿sí? Y la otra pregunta que acá las enfermeras, porque están los 3 pasos, el de la limpieza, digamos, el tópico y después el vendaje. Nosotros o el cirujano plástico que está acá, hace la limpieza puntualmente con agua destilada y jabón clorexidina. En este caso al paciente se le retiraron todas las ampollas el día del ingreso, se hizo la escarotomía, y están en las últimas 2 curaciones han sido con gasa furacinada y cubriendo completamente un vendaje oclusivo. Creo que es suficiente. Sí, viste que ahí en la foto que mostraste se ven como un puntillado blanco. ¿Sí? Eso es una escara que con una colagenasa, con Iruxol, podría mejorar, sí. Deberían curarla con Iruxol. Y uno no es tan lineal, uno dice, bueno, una quemadura B no la puedo curar con Iruxol. Y no, hay que probar, esto es medio artesanal, porque uno, como no es una gran extensión, uno puede probar y esperarla un poco antes de hacerle una remoción quirúrgica, ¿sí? Hay que esperarla y hay que apostar a que quizás el debridamiento enzimático funcione. ¿Sí? Bien, es perfecto. Bueno, bueno, eso creo que es todo. En todo caso, como para mayor respeto de los demás colegas, giramos la consulta por Teleusi si ustedes desean. No hay ningún problema. Más allá de eso, me parece importante porque las dudas que ustedes tienen sobre una aplicación práctica en un paciente determinado es útil para todos, y además permite que quien tenga una experiencia y quiera volcarlo en el encuentro, lo pueda hacer. Sí. Así que no estamos ocupando el espacio de nadie, sino que estamos enriqueciéndolo todos. Sí. Bien. Esta es una de las heridas, una de las imágenes en la parte superior, vista desde arriba, ¿no? La escarotomía está por abajo. Sí. Sí. Bien. Y acá voy. Y es una escara
que se ve bastante profunda. Así que creo que por más que ame el Iruxol, no nos va a alcanzar, pero va a necesitar una remoción quirúrgica. Lo que se ve a simple vista y por foto, ¿sí? Sí, eso lo pueden ver. Pero bueno, hay que probar, hay que probar. Si ustedes cuentan con el material, no sé si ustedes Sí, tienen Iruxol. Contamos con el material, lo podemos tener. Y por ejemplo, Bueno, buenos días. Por ejemplo, para Buen día. la posición del paciente, para evitar por ahí que una vez que vaya cicatrizando la herida, eso vaya a perjudicar la flexión del miembro. Porque tiene compromiso del pliegue Total popliteo. articulación. Exactamente, del pliegue popliteo izquierdo y un poco del glúteo izquierdo, ahí. Inguinal no llega a inguinal, pero sí bastante el compromiso del pliegue popliteo. No sé si se puede ver esa imagen. Bueno, mira, nosotras si tuviéramos ese paciente con esa quemadura en el servicio, lo que se hace es elevar el miembro, ¿no es cierto? Nosotros tenemos apósitos circulares que hacen como de colchoncito, entonces elevaríamos el miembro para ayudar a la circulación. Obviamente no lo dejaríamos 24 horas elevado, eso es un trabajo que va por turnos, se eleva 4 horas en el primer turno, después lo dejamos descansar, y así, primero, ayudamos a la curación, segundo, ayudamos a la circulación, y además, claro, al retorno venoso, y además, justo está en una zona articular, en el hueco popliteo, entonces lo que hacemos también es flexionar un poco, como para que no como que no se retraiga todo, más allá que de todas formas contamos con kinesio y con rehabilitación. Desde la parte de enfermería también hay que cuidar la anatomía del paciente, más allá de la lesión que tenga. Entonces, nosotras, enfermeras, lo que hacemos con ese tipo de quemadura es elevar el miembro unas ciertas horas, después dejarlo descansar, y todo es un equipo en conjunto con los turnos de enfermería. Turno mañana, turno tarde, turno noche, esto sí, así. Entonces, ese sería el procedimiento que realizaríamos con eso. Bien. Sí, es lo Finde que... también, porque acá si no la licenciada Finde de la también, Rosada sí, se perdón, nos todos va a los ofender. turnos. Bien. buenísimo. Elevación. Sí, en ese estábamos trabajando con la elevación del miembro, por ahí se nos complica un poco. El paciente ahora está ventilado, así que bueno, proceso de destete, pero tratamos de hacerlo mejor para evitar que tenga mayores complicaciones. ¿Por qué el paciente está ventilado siendo una quemadura tan pequeña? Porque iba a entrar a quirófano para hacer la curación y por el manejo del dolor nada más, pero está en plan de Sí. Winning. Sí, lo estamos por despertar. No lo conté. Nada más. bien. Por dolor nada más. No nos asusten. No, es un problema lo respiratorio. Siempre que ingresan a quirófano, ¿los ventilan? No tenemos muchos quemados. Los quemados que han graves, obviamente siempre están en quirófano ventilados, por lo menos con máscara laringia, pero obviamente las quemaduras leves no. Bien. Los que Y después graves los que no destetan tenían en- terapia intensiva sí estaban ventilados porque la clínica llegó a ventilarlos. Bueno. Bien. Y este paciente con esta quemadura, ¿qué tipo de analgesia utilizan post quirófano? Morfina. Morfina. Está bien. Bien. Y una pregunta puntual que nos generaba duda, ¿viste? Con estas escarostomías, ¿se puede ver en la imagen? Sí, estamos Bien. viendo. Esas escarotomías, una duda era si el despertar no le iba a generar un cierto dolor, entonces por eso manteníamos la pseudoanalgesia como para poder proteger al niño del dolor. Mañana iba a entrar, está programado una entrada a quirófano como para cerrar y hacer una última curación y en función de eso definirlo. Pero bueno, la experiencia de ustedes en cuanto al manejo del paciente tubado despierto con estas escarotomías. Va a tener que tener analgesia arreglada,
Bien. Nosotros usamos morfina, que la arreglamos cada 4 horas, y debe estar asociado a algún AINE, ibuprofeno, paracetamol, algo también reglado, ¿no? Bien, perfecto. Ambas Potenciar cosas. Y eso. sí, no sería una indicación de estar intubado por la cirugía, ¿no? Bien, perfecto. Tampoco no tener miedo a la analgesia, Eso, porque duele eso. muchísimo, Duele. ¿sí? Y el niño se puede choquear por dolor, ¿sí? Es Exactamente. fundamental la analgesia arreglada, ¿sí? Sí. Una Perfecto. pregunta, Y ¿qué escala de dolor usan ustedes en este momento de quemados? Gracias. Las escalas, No, le preguntaba al equipo de quemados si hay alguna escala de dolor específica que están utilizando en estos pacientes para evaluar la medicación para el control de la analgesia, digamos, para el control del dolor. Si vos tenés un paciente ventilado, ahí sí. No. Vos decís un Estoy paciente. hablando de este paciente. paciente. El otro es más fácil de alguna forma y uno se fija, entre otras opciones, la frecuencia cardíaca, la adaptación a la ventilación, mecánica y todas esas cosas. Pero yo me refiero a este paciente que no está intubado, que es un lactante, que uno no le puede preguntar, ¿te duele? No, lactante no, pero tiene un año y medio. Sí, no se va a poder comunicar ¿Qué con escala, nosotros? digamos, si utilizan alguna escala de dolor? Porque tampoco es un paciente que te pueda dar la de las caritas, Claro, o de la puede ser. intensidad de los colores. No, Entonces, no tenemos una escala específica para este tipo de paciente. Sí, nos seguimos guiando por la frecuencia cardíaca, por la irritabilidad, y vamos haciendo intervenciones y vamos evaluando cuáles de esas intervenciones mejora el estado del paciente. ¿Sí? Vamos descartando, digamos, no tenemos escala. Por eso es fundamental la analgesia arreglada en estos nenes. sí, no porque esperar a que tenga dolor. En realidad uno empieza con una dosis de morfina, acorde a la edad. Y de acuerdo a la respuesta del paciente vas se va aumentando. titulando, y se va Generalmente titulando. vamos aumentando. El quemado usa muchísima analgesia con respecto a otros servicios. Por eso cuando vienen a nuestros servicios dicen, uy, ¿tanto usan? Sí, usamos tanto. Duele. Y este tipo de quemadura es más dolorosa que una AB y O B, claro. ¿Sí? Claro, sí, desde ya. Porque Y es la Pero la más medicación primera superficial, etapa de... claro. Bien, Bueno. ¿alguna otra pregunta? No, de nuestra parte, ya está, todo listo. En todo caso, dejamos el espacio de TeleUCI para ahondar Bien, más dale. con el Pudieron paciente. sacarse las dudas, lo fundamental, ¿sí? Nos mantenemos Sí, en contacto igual, ¿eh? Ok, Nos avisan. bien. Por TeleUCI mando el pedido de... Perfecto. Bien, muchísimas gracias. No, No, buen ustedes. día a ustedes por conectarse. Bueno, a ver, para que me fijo si hay alguna otra pregunta. Respondido que la analgesia se utilizan para las curaciones y el uso de la multimodal podría ser una opción. Pregunta Santiago Tolava. ¿Multi? ¿Analgesia? Anestesia, no sé qué se refiere. No sé si Santiago Tolava pudiera Aclarar la pregunta. aclarar un poquito más la pregunta. ¿Multi cuánto? Multimodal. El Multi- uso de la nunca he multimodal. Me imagino que sería Muchos combinación de claro. medicación si se refiere Para mí es al manejo de la analgesia, de tener un esquema que incluya otros. Hay una pregunta por el chat de Santiago del Estero, ¿es? No, es Santiago Tolava. Santiago Tolava, o- que no entendemos la pregunta que nos hizo por el chat, si la quiere... Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí, Santiago. Hola, ¿qué tal? De Salta. ¿De dónde estás Santiago. conectado, Santiago? ¿Cómo? Desde Salta. De Salta, ah, ¿viste? De Salta. Llame, sí. No, era Salta, era Salta. Bienvenido, a ver, Santiago. Nos debes las gracias, empanadas gracias. salteñas. Y un vinito, Y un vinilo, obvio, de Cafayate, por ti. claro. No, en ¿Cuál realidad, es tu duda, Santiago? con respecto a la multimodal me refiero que últimamente hemos
estado con pacientes, por ejemplo, mayormente los pacientes de trauma o cirugías de columna, vienen con lo que es una infusión continua de lo que se llama multimodal, que viene un sachet para el manejo, digamos, una pseudoanalgesia, donde viene ketamina, viene clonidina, muchas veces vienen, digamos, un conjunto de medicación en forma continua, a 14 mililitros hora, por ahí que tenemos nosotros como una especie de protocolo que se llega hasta 21 mililitros hora, y digamos lo vamos manejando previo a una movilización o previo a una actividad que tenga que ver, digamos, una actividad muy, digamos, con el paciente, la movilización una activa, para evitar el dolor, aumentamos 5 mililitros el goteo previo a la movilización esa, para evitar dolores, digamos, fuertes en el paciente. Eso en una oportunidad lo hemos utilizado con pacientes también gran quemado, y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta en cuanto al manejo del dolor. Por eso preguntaba si se lo podía, digamos, utilizar, o no sé si ustedes utilizan esa multimodal o no. No, bueno, nosotros acá le llamamos epidural, sí se usa para trauma, como vos bien decís. Para columna. Para columna, para cirugías de columna. La verdad que nosotros no tenemos experiencia en utilizarla en quemados. No. Perfecto. Perdóname, ¿esta solución la pasan por vía endovenosa, Santiago, o por epidural? A los pacientes traumatológicos vienen con epidural, pero en alguna oportunidad lo hemos utilizado endovenoso también. Ok. No. Nosotros no hacemos. Sí podemos utilizar paralelos, en paralelo, por ejemplo, en el trauma, vamos a usar fentanilo y midazolam en paralelo y curarizar por push, digamos, dependiendo del estado de gravedad del paciente. Pero no hacemos mezcla, es más, ya hemos intentado mezclar drogas endovenosas y a veces pasa que necesita un poco menos de fentanilo y un poquito más de midazolam, y es un chino porque hay que armar toda la solución de nuevo. Así que sí hacemos paralelos de analgesia y sedación, y por supuesto los curarizantes en forma separada. Sí, tal cual, porque lo que pasa es que por ahí no, en realidad estos pacientes gran quemados, lo que he visto, ¿no?, como experiencia como enfermero, es difícil primeramente el manejo analgésico, y otra cosa es que la gran mayoría, digamos, salen con síndrome de abstinencia. Y eso la verdad es que es muy dificultoso, ¿no?, trabajar, no sé cómo, como enfermero muchas veces estamos, claro, tal cual, complicado el tema. Lo que se hace acá en la unidad de quemado, con el paciente gran quemado, es, como decía Gladys y las chicas, es utilizar fentanilo midazolam o midazolam morfina, ir titulando, ir bajando la dosis paulatinamente, y tampoco no sacarla de golpe, ¿sí? Y después se van usando y hasta que se va destetando de las grandes dosis de esa analgesia, porque sí producen tanto tiempo de tanta analgesia, obvio que produce este tipo de trastornos, ¿no? Sí, el síndrome de abstinencia tiene que ver con las dosis que uno utiliza y con el tiempo que uno utiliza. Con lo cual uno ya sabe que esto va a ocurrir en estos pacientes, si lo usan por varios días, y lo que tiene que hacer es tener un plan, digamos, por vía oral, para ir reduciendo los opiáceos. No se olvide. Sí, mayormente utilizamos la metadona. Exactamente. Dexmedetomidina, clonidina. Sí, pero básicamente, en serio, para estos pacientes la metadona es un buen camino. Y lo que no tratamos, ya estamos evitando de usar, es las mezclas, como decía Gladys, porque si no, tenerlo en una de esas, en un catéter que tiene más de un lumen, en bombas separadas, porque uno quiere subir uno y sube los dos, quiere bajar uno, baja los dos, y por otro lado, no está bien estudiado qué estabilidad tienen las drogas a las concentraciones que las usamos mezcladas dentro de una misma bolsa. Con lo cual, lo que hemos visto cuando antes las usábamos mezcladas, a la diferencia de ahora que las usamos separadas, es que teníamos que ir subiendo más la medicación para tener un paciente, no me refiero a un quemado, un paciente que está ventilado para la adaptación, que lo que uno hace teniendo las drogas por bombas separadas y por lúmenes separados.
Así que esto es otro aspecto, digamos, también para tener en cuenta, porque vos, el paciente tiene dolor y vos le estás sumando no solo la elevación del fentanilo o de la morfina, sino del midazolam, que no necesita ser elevado y que no es analgésico. Así que bueno. Santiago, te agrego algo. Si vos tenés que hacer un procedimiento, podés hacer un rescate de ketamina. ¿Sí? Si tenés una curación profunda, nosotros no solo usamos morfina, sino que también podemos usar, siempre y cuando protegiendo la vía aérea, teniendo oxígeno cerca, podemos usar ketamina, ¿sí? Asociado siempre con midazolam o lorazepam. Lo otro que yo quería aclarar, que por ahí nosotros, nuestros pacientes del Hospital Garrahan, los pacientes que nosotros recibimos, son nenes con más del 50% de quemaduras en su cuerpo, más la mayoría de ellos síndrome inhalatorio, o sea que más allá del componente de la quemadura tenemos además todo el tema del cuidado de la vía aérea que está quemada. Así que son chicos que están mucho tiempo internados, o sea, nosotros ya sabemos que cuando ingresa un paciente de estas características, mínimo va a estar 2 meses en la terapia y unos 3, 4 meses en la intermedia rehabilitándose. Entonces, para nosotros este tema, para nosotros digo, hablamos de homosquina, para las chicas, este tema del destete, de los psicofármacos, de las analgesias, es un proceso que se inicia en la terapia, ni bien entra, y se va terminando prealta, o sea, el chico no se va con morfina a la casa, digamos, o sea, el destete lo van haciendo a medida que el paciente mejora, evoluciona y requiere menos sedación, digamos. Eso es lo que se trata de hacer, es como un proceso de entre 3, 4, 5 meses en el cuidado de estos niños, ¿sí? Y a esto yo lo que quiero agregar también es que el trabajo, la anterior jefa que ya se jubiló de la unidad de quemados, Anita Baquel, si nos está escuchando por ahí alguien que la conoce, nos está escuchando, ella siempre decía que la quemadura era la frutilla del postre de toda una problemática previa. O sea que la quemadura a veces es un accidente, pero a veces es un poco no quiero decir descuido, pero sí es la consecuencia de una cadena de situaciones sociales, económicas, educativas y demás. De hecho, acá las chicas todos los años hacen en la entrada del hospital como un show para enseñarle a la gente cómo se previenen las quemaduras domésticas, porque en general el 80% son quemaduras domésticas. Y en el medio también hay un tema que es netamente social, que tiene que ver con que si era una casilla y se quemó, tal vez este sea el único sobreviviente y ya no tengamos papá, mamá, o tengamos un solo miembro, que no tengamos más hermanitos, que queda cuidado de personas que no estaban viviendo con este niño, porque es el único sobreviviente, o él y otro más. Y en general son chicos que vienen derivados de otras provincias. Para nosotros el desarraigo también es algo que debemos manejar, por eso el equipo, más allá de estas señoritas licenciadas y el equipo de enfermeros que tienen alto conocimiento en esto de los tópicos, y es toda una ciencia, la verdad, hay mucho trabajo de asistencia social, salud mental, kinesiología, bueno, por supuesto, todo el equipo médico, digamos, es un trabajo cotidiano y diario, por eso la sedación y la analgesia es algo que se va haciendo con la misma dedicación, digamos, hasta el último día para que los chicos se vayan sin remedios, la menor cantidad de remedios posible a su casa, ¿sí? Porque tenemos en cuenta también todo el medio social al que vuelven, ¿sí? Porque eso entra dentro del análisis de la recuperación. Eso es lo que quería, perdón, que me metí. No, un comentario en relación a la analgesia. En primer lugar, que muchos de estos analgésicos que se utilizan y, digamos, que desconectan al paciente, que se usan en los procedimientos, tienen 45 minutos de vida médica, no más que eso. Así que si nosotros tenemos un chico con dolor y empezamos a dar ketamina, vamos a estar dándole, digamos, con una frecuencia que hay que buscar otro camino. La segunda cosa es que cuando un chico tiene dolor, uno le hace un rescate. Muchas veces estos rescates son indicaciones verbales o según indicación médica. No quedan registrados y deberían asegurarnos que quedan registrados, porque si uno ve
que el día anterior hubo que hacerle 10 rescates, lo que hay que hacer es aumentar la infusión de morfina. Entonces, estas son cosas de la práctica diaria que uno debe registrar todos los rescates que hace y en base a eso, si el chico tiene tanto dolor, lo que vamos a tener que cambiar, digamos, es el flujo de morfina que recibe, si es que está con goteo, ¿no? O la dosis de base, digamos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta como para finalizar? Acá hay una pregunta, pero que no tiene que ver con esto. Primero dicen, Silvia Galván nos dice, gracias, excelente la charla. ¿Y con qué cantidad es aconsejable reponer líquidos en el gran quemado? Esto es un tema Hablar que de es las balanzas el tratamiento inicial, que no tiene que ver con la curación y estamos pasados de tiempo, pero que como hay otras charlas de quemados, vamos a poner el acento de esto en una de las próximas charlas. Bien. ¿Eh? O si no, que lo consulten por Teleuci, también lo podrían consultar. Y lo que pasa es que Teleuci es más para pacientes. Directamente. Vamos a aprovechar, creo que la próxima sigue quemado. Sí. Así que vamos a aprovechar para introducir el tema en una de las próximas charlas de quemado. Con el aire. Bien. Esto que decís con el síndrome del aire. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos. Felicitaciones. Nos vemos.